Hola, buenas noches a todos. Eh, Espero que hayan tenido un bonito día, un día bendecido, un día tranquilo, en familia, ojalá. Y hoy ya estamos a sábado 13 de febrero. Nos corresponde leer el capítulo 13 del libro de los Hechos. Como todos los días, eh, estamos leyendo un capítulo por día, 28 capítulos del libro de los Hechos en 18 días del mes de febrero. Aquí tenemos el pequeño eslogan: cada día de febrero recordaremos el inicio de la Iglesia de Jesucristo. De repente, para retomar ese primer amor, esa pasión que se tenía al principio, y que a veces con los quehaceres, con, con la tecnología también, con la vida ajetreada de estos tiempos, se ha perdido un poco. Queremos reavivar el fuego del don de Dios y estamos leyendo los hechos para llenarnos de esa pasión que había en el comienzo. Pues bien, hoy nos toca leer el capítulo 13 y vamos a dar lectura. Les recuerdo también que mi Biblia es NBI, está un poquito parchada, pero porque la ocupo. NBI, nueva versión internacional. Es de comprensión fácil. Y dice así el capítulo 13: en el nombre de Jesús. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan como ayudante. Recorrieron toda la isla hasta Pafos. Allí se encontraron con un hechicero, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo. El gobernador, hombre inteligente, mandó llamar a Bernabé y a Saulo en un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios. Pero Elimás, el hechicero, que es lo que significa su nombre, se les oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador. Entonces Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimás y le dijo: hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude, ¿nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está contra ti, vas a quedarte ciego por algún tiempo, no podrás ver la luz del sol. Al instante cayeron sobre él sombras y oscuridad, y comenzó a buscar a tientas quien lo llevara de la mano. Al ver lo sucedido, el gobernador creyó, maravillado de la enseñanza acerca del Señor. Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Ellos, por su parte, siguieron su viaje desde Perge hasta Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Al terminar la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga mandaron a decirles: hermanos, si tienen algún mensaje de aliento para el pueblo, hablen. Pablo se puso en pie, hizo una señal con la mano y dijo: escúchenme, israelitas.
y ustedes los gentiles temerosos de Dios. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros antepasados y engrandeció al pueblo mientras vivían como extranjeros en Egipto. Con gran poder los sacó de aquella tierra y soportó su mal proceder en el desierto unos 40 años. Luego de destruir 7 naciones en Canaán, dio a su pueblo la tierra de ellas en herencia. Todo esto duró unos 450 años. Después de esto, Dios les asignó jueces hasta los días del profeta Samuel. Entonces pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que gobernó por 40 años. Tras destituir a Saúl, les puso por rey a David, de quien dio este testimonio: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. De los descendientes de este, conforme a la promesa, Dios ha provisto a Israel un Salvador que es Jesús. Antes de la venida de Jesús, Juan predicó un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando estaba completando su carrera, Juan decía: ¿quién suponen ustedes que soy? No soy aquel. Miren, después de mí viene uno a quien no soy digno ni siquiera de desatarle las sandalias. Hermanos, descendientes de Abraham, y ustedes los gentiles temerosos de Dios, a nosotros se nos ha enviado este mensaje de salvación. Los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron a Jesús. Por tanto, al condenarlo, cumplieron las palabras de los profetas que se leen en todos los sábados. Aunque no encontraron ninguna causa digna de muerte, le pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar. Después de llevar a cabo todas las cosas que estaban escritas acerca de él, lo bajaron del madero y lo sepultaron. Pero Dios lo levantó de entre los muertos. Durante muchos días lo vieron los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros les anunciamos a ustedes las buenas nuevas respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados. Dios nos la ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos, al resucitar a Jesús. Como está escrito en el segundo salmo: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Dios lo resucitó para que no volviera jamás a la corrupción. Así se cumplieron estas palabras: yo les daré las bendiciones santas y seguras prometidas a David. Por eso dice en otro pasaje: no permitirás que el fin de tu santo sea la corrupción. Ciertamente David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió, fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no sufrió la corrupción de su cuerpo. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Tengan cuidado, no sea que les suceda lo que han dicho los profetas. Miren, burlones, asómbrense y desaparezcan. Estoy por hacer en estos días una obra que ustedes nunca creerán, aunque alguien se las explique. Al salir ellos de la sinagoga, los invitaron a que el siguiente sábado les hablaran más de estas cosas. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos fieles acompañaron a Pablo y a Bernabé, los cuales en su conversación con ellos les instaron a perseverar en la gracia de Dios. El siguiente sábado casi toda la ciudad se congregó para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron a las multitudes, se llenaron de celos y contradecían con maldiciones lo que Pablo decía.
Pablo y Bernabé les contestaron valientemente. Era necesario que les anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes. Como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, ahora vamos a dirigirnos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se difundía por toda la región, pero los judíos incitaron a mujeres muy distinguidas y favorables al judaísmo y a los hombres más prominentes de la ciudad, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé. Por tanto, los expulsaron de la región. Ellos, por su parte, se sacudieron el polvo de los pies en señal de protesta contra la ciudad, y se fueron a Iconio, y los discípulos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Y así termina el capítulo 13. Vemos como ya los hermanos comienzan a salir a otros lugares. Aquí en los primeros capítulos habla de que van a Chipre, se encontraron con un hombre que era hechicero. Sabemos que Dios rechaza todas esas prácticas, la hechicería, la brujería. Hay gente que cree que son mitos, pero en realidad existen. Y todo esa arte de adivinación, el Señor lo rechaza. Los que, ¿cómo se llaman? Los que ven gente muerta, los videntes, los hechiceros, los brujos, los tarotistas, todas esas artes el Señor las rechaza. También creemos que no vivimos por suerte, vivimos por bendición. Y bueno, a este hombre hechicero quedó ciego por irrespetar los mandatos del Señor. Bueno, después vemos que Pablo les da un discurso desde Abraham, pasa por David y hasta Jesús, donde les enseña que los profetas hablaron acerca del Mesías y que esas palabras se habían cumplido con Jesucristo. Me encanta esa parte donde dice que Dios ve en David un corazón conforme al suyo. Quisiera que el Señor en su gran libro escribiese de mí eso, que soy su amiga o que mi corazón es conforme a lo que Él quiere. Y ojalá en ustedes también lo vea, que tengamos un corazón puro, un corazón que Él vea en nosotros, un corazón sin malas intenciones, un corazón que anhela su presencia siempre. Y acá más adelante vemos también que les vuelven a hacer la guerra los judíos y vuelven a rechazarlos, pero ellos entendieron que no solamente el mensaje era para el pueblo de Israel, sino que también para los gentiles, que el otro día lo mencionaba, y no se trata de que eran gentiles porque eran amables, eran gentiles porque no pertenecían al pueblo de Israel. O sea, nosotros incluidos. Me gusta este versículo que dice: al oír esto los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. Yo los invito a quien aún no ha dedicado su vida o su corazón a creer en el Señor, y que en este momento Dios
está tocando a las puertas de su corazón y está invitándole a esta nueva vida, una vida no exenta de problemas, no de color de rosas tal vez, pero que vivimos con una esperanza que a pesar de que igual tenemos problemas, eh, tenemos una esperanza de una eternidad con el Señor, que abra esas puertas. Los invito a que abran sus puertas de su corazón y, y que crean en las palabras del Señor y que celebren de que este mensaje haya llegado a sus oídos también y que puedan tener la oportunidad de conocer a este Dios maravilloso. Y les vuelvo a repetir este versículo. Al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. Que seamos contados como esos que estaban destinados a la vida eterna. Dice que la palabra del Señor se difundía por todas las regiones. Y aunque algunos judíos incitaban a otros a rechazar, a expulsar, ellos, bueno, es un acto de sus costumbres, que ellos se sacudían como pateaban el suelo, se sacudían el polvo de sus zapatos como símbolo de, ya, rechazo, dejo esto aquí y sigo mi camino. Pero dice también que se fueron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Y de repente también a veces tenemos conflictos y nos llevamos el conflicto con nosotros. Pero en realidad aquí podemos entender de que, bien, sacudamos nuestros zapatos y dejemos eso atrás, dejemos esos conflictos atrás, dejemos esas luchas atrás y sigamos caminando hacia adelante, mirando la meta que es Jesucristo mismo, que Él es nuestra meta, Él es nuestro premio. Así que bueno, los invito, queridos amigos, a que los que están en este camino hermoso sigamos firmes y adelante, y a los que están comenzando a abrazar esta fe, no se suelten. A que sigan confiando en el Señor, a que sigan creyendo, a que eleven una oración donde estén y que su corazón se derrame en oración al Señor, que puedan sentir su presencia donde estén y que su vida torne otro color, se torne de otro color. Y a lo mejor pueden estar pasando alguna enfermedad, algún problema o ninguna de esas cosas, pero siempre va a haber ese vacío en el corazón y es el único que lo puede llenar es el Señor. Es como un rompecabezas en nuestra vida. Todas las piezas pueden verse parecidas, pero si va en un lugar una pieza es porque no va en otro. Y si a ese rompecabezas le hace falta una pieza que es el Señor, nada más va a llenar ese lugar, solo Él. Entonces los invito a que se acerquen al Señor, a que le busquen y sigamos leyendo la palabra. Nos vemos mañana, les mando un abrazo, los quiero, cuídense, chao.